Hola gente, aquí con un nuevo fanfic. Subiré este y otro más por Navidad, considérenlo un regalo. Yamcha estaba muy feliz, ya que Granola intentó golpearlo y falló cada vez. El niño tenía potencial. Incluso si nunca pudiera superar sus límites, pero aún así alcanzar a los 40 millones, eso sería suficiente. Aprendiendo un movimiento como Kaioken, frenaría a Frieza en la saga de Namek. Alcanzar un nivel tan alto sería difícil, pero si Granola se unía a él, Yamcha confiaba en que el joven alienígena de ojos rojos se volvería mucho más fuerte que trabajar con los Éter. Con su habilidad observar, Yamcha conocía muchos antecedentes de Granola que ni siquiera el adolescente conocía. Por ejemplo, cómo un Saiyajin los perdonó a él y a su madre. Fue algo agradable para un Saiyajin, lo cual no era característico de ellos. Yamcha no recordaba a Granola del anime Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. Pero estaba seguro de que Granola debía haber sido algún tipo de futuro antagonista o al menos un personaje secundario. Con un trasfondo como ese, las posibilidades de que él no sea una especie de personaje principal eran casi nulas. Ya que odias a Freezer, y yo odio a Freezer, ¿qué tal si nos unimos? Yamcha ofreció después de darle un rodillazo a Granola en el estómago, haciendo que el joven se derrumbara en el suelo. Piensa en esto con calma. Sería una buena adición a nuestro equipo. Eliminaremos los puntos de poder de Frieza primero y sus comandantes más cercanos antes de arrinconar instantáneamente al tirano y darle un duro golpe. Aunque no había trabajado como vendedor en años, Yamcha recordó lo básico. No venda el presente aburrido. Vender el futuro emocionante. Granola apretó las manos y dejó de atacar. El adolescente miró la sección media de Yamcha, confirmando que no tenía cola. Había un instinto de patear al joven en la cara para enseñarle una lección sobre apartar la mirada de un enemigo. Pero Yamcha sintió que no sería una buena idea hacerlo dos veces a un futuro camarada. Si eliminas a los Sugarianos, me uniré a ti, dijo Granola con los dientes apretados. Todavía parecía enojado, pero probablemente ya entendió que atacar a su oponente era inútil. Yamcha pensó por un segundo. No sería difícil acabar con los Sugarianos. No eran demasiado fuertes. Fue una decisión lógica aceptar eso en comparación con los beneficios. Lo siento, chico. Pero creo que los Sugarianos se ven lindos. ¿Has visto a uno corriendo con su pequeño uniforme? Además, no fueron ellos los que acabaron con tu raza. Si Granola fuera como Batman, entonces sería el equivalente a que Batman no persiguiera a los criminales, sino que simplemente golpeara a cualquiera que caminara por Crime Alley, donde mataron a sus padres. Entonces no hay trato. Granola se levantó y se alejó. Yamcha negó con la cabeza, decepcionado. Podrían haber sido geniales juntos. Bueno, pensé que sería mejor trabajar conmigo que con los Éters que vendieron tu planeta a los Sugarians. Pero supongo que todos tienen sus razones. Yamcha soltó el anzuelo y formó una barrera a su alrededor, listo para volar al planeta cereal. 3, 2, 1. ¿Qué quieres decir con eso? Granola se giró para mirar con asombro en sus ojos. Yamcha solo sonrió y salió disparado al espacio. Si Granola tenía preguntas, entonces tenía que ser él quien lo encontrara ahora. Regresó a donde había estado probando los dulces, nadó a través de las paredes del baño con Solid Swimming y regresó a la mesa. Se sentó en su asiento. Su budín con un rayo dentro se había derretido un poco. Yamcha lo probó y se sintió como comer una pequeña descarga eléctrica. Sensación interesante, pero no algo delicioso. No es de extrañar que Beerus salvó a la Tierra. La comida extraterrestre apestaba. Estuviste allí durante bastante tiempo, dijo el oficial de policía de Sugarian. Yamcha se encogió de hombros. Los humanos tardan mucho en el baño. Solo una cosa alienígena. Bulma lo miró extrañada, y él la miró con una cara que decía, síguele el juego. Ella tosió, para él una risa. Estaba más preocupado por Granola, a quien podía sentir moviéndose por el planeta en el que se habían salvado. Bulma, usa los créditos de tu cuenta para conseguir un buen hotel. No volveré hoy. Ella lo miró por un par de segundos y luego se encogió de hombros. Yamcha solo sonrió tranquilizadoramente. Ambos estaban más allá de un punto en su relación en el que pensaban que el otro los engañaría. Sobrevivir a una lluvia de asteroides y trabajar juntos para escapar de un planeta sin vida siempre creó las relaciones más sólidas. Cuando salió del restaurante, Yamcha sintió que Granola ya había llegado al planeta. Excepto que estaba volando como un pollo sin cabeza. Correcto, no todos pueden sentir el poder de alguien.
A veces era fácil olvidar cómo los luchadores en el espacio ni siquiera podían hacer lo que en la Tierra se consideraba básico. Con Kami alrededor, Yamcha no tenía dudas de que los Z-Fighters ya habían aprendido Ki-Sensing. Era un poco tonto cuando pensaba en ello. Con todo este poder, la especie alienígena solía compararse con el luchador humano promedio. Sin embargo, no podían usar las técnicas más básicas. Yamcha voló e interceptó a Granolah mientras volaba. Se miraron el uno al otro durante un par de segundos de silencio. Yamcha estaba relajado. Al mismo tiempo, el adolescente alienígena se puso nervioso, temeroso de lo que pudiera descubrir. ¿Qué quisiste decir con Eaters vendiendo el planeta cereal? Granolah parecía enojada. Si en los Éter o en él mismo, no estaba claro. Mis palabras no significan nada sin hechos. ¿Tienes a alguien que te crió? ¿O algún anciano que también sobrevivió a la masacre de cereales? Preguntó Yamcha. Él ya sabía la respuesta. Sí. Sígueme, se fue volando. Llegaron al acantilado en las afueras del pueblo en el que Yamcha debía estado con Bulma y el oficial de policía de Sugarian. Un namekiano marchito salió de una pequeña choza. Mierda. Se parece tanto a Kami. Incluso el bastón para caminar está ahí para agregar a la imagen. Monaito, dime la verdad. ¿Estuvieron los Eaters involucrados en la ejecución de mi gente? Granolah gritó la pregunta. No lo sé, respondió el viejo namekiano con los ojos muy abiertos. Incluso un tonto podría decir que había algo que el anciano no. ¿Por qué Monaito escondía algo así? Yamcha frunció el ceño. Poniéndose en los zapatos del namekian, trató de entender por qué el anciano haría algo como esto. La respuesta se hizo claramente obvia. No quiere que Granolah salga herida en una batalla sin sentido por venganza. Los Eaters probablemente no son débiles. Además, Freezer era un hombre peligroso para cruzar. Entendiendo eso, Yamcha sabía que ahora solo necesitaba cambiar la mente del namekian. Irá por el camino equivocado de la venganza si ocultas lo que realmente sucedió. Yamcha se acercó al viejo namekian. A este ritmo, seguirá el camino de matar a los Sugarianos, que no tuvieron ningún tipo de participación. Simplemente compraron lo que pensaron que era un planeta barato para que viviera su especie. ¿Qué? Matar a los Sugarianos. Granolah nunca haría eso. El namekiano refutó. ¿Crees que no lo hará? Por lo que él sabe, los Sugarianos no mataron a nadie, pero aún así pagaron por la muerte de sus padres. Yamcha explicó, tratando de hacer que el viejo namekiano viera las cosas desde la perspectiva de Granolah. Cuéntale lo que pasó. Cuando todos los que amaba fueron asesinados, al menos deberías asegurarte de que no dirija su odio por el camino equivocado. Monaito miró hacia abajo, con una gota de sudor rodando por su rostro. Parecía estar calculando qué decir, pero al final, se decidió rápidamente. Antes de contarte la historia de lo que sucedió, deberás saber cuál fue mi papel y el papel del otro namekiano antes de que todo se fuera al infierno. Antes de la masacre de Cerelian, otros namekianos y yo vivíamos en paz con los cerealianos en su planeta de origen. Un día, los Saiyajin invadieron y acabaron con todos los namekianos excepto conmigo. Me dieron los dos objetos de gran poder para que los cuidara y huí a las montañas en busca de seguridad, suprimiendo mi poder para permanecer oculto. Pero aún fui recogido por un Saiyan llamado Bardock que me rastreó hasta mi casa, llevándote contigo, Granolah. Monaito miró al adolescente con una mirada amorosa. Bardock. El cuerpo de Yamcha tembló. Pero trató de no mostrar eso externamente y escuchó el resto de la historia. Y contigo también trajo a tu madre, Muesli, para protección. Cuando Bardock entró en la casa, le di un golpe, aunque fui frustrado fácilmente. Cuando Muesli me pidió refugio, por la noche, mientras curaba la herida de Bardock, hizo una mueca ante eso, y Yamcha razonó que el viejo namekiano no quería que Granolah preguntara de dónde había sacado la herida el Saiyajin. Vi a los Eaters hablando de sus planes para vender el planeta a los Sugarians y usurpar Freezer algún día. Desafortunadamente, despertaste y al ver a Bardock gritaste aterrorizado, alertando a los Eaters de nuestra presencia. Usé un Kiai para ponerte a dormir y antes de que los Eaters se acercaran, Bardock hizo una estratagema fingiendo haberte capturado a ti, a tu madre y a mí. Sin embargo, uno de los Eaters llamado Elec mató a Muesli y Bardock creó una abertura para que pudiéramos escapar. Intenté usar mis poderes curativos para salvar a Muesli, pero mis poderes no eran lo suficientemente fuertes para poder hacerlo. Elec envió a un joven Eater llamado Gas para matar a los testigos y Gas luchó con Bardock de verdad esta vez, aunque insté a los Saiyajin a huir. Ya había hecho más que suficiente por nosotros.
Pero Bardock se negó, así que regresé a casa y usé los elementos poderosos para convocar a Torombo en un intento de que el dragón enviara a Bardock de regreso a su planeta de origen, pero el Saiyajin se negó a irse. A pedido de Bardock, deseé que los hijos de Bardock prosperaran. Volví a la batalla donde salvé la vida de Bardock al interceptar uno de los ataques de Gas y luego fue noqueado por el enfurecido Aether. Algún tiempo después de que Bardock derrotó a Gas, di la vuelta y me dirigí a Bardock, donde lo felicitó por su victoria. Yamcha estaba asombrado por la historia. Su habilidad de observar no le había mostrado nada tan detallado. Se había dado cuenta de que el viejo Namekiano ocultaba ciertas partes de la historia. Como la parte donde hablaba de los objetos que su gente había puesto a su cuidado. Sacando el radar del dragón de su inventario, Yamcha lo encendió y el radar emitió un pitido. Sí, como sospechaba. Hay Dragon Balls en este planeta. Granola cayó de rodillas, su cuerpo temblaba y sus ojos se abrieron en estado de shock. Yamcha se sintió triste por él. La revelación de trabajar para el asesino de tu madre no fue la píldora más fácil de tragar. Además, una de las personas que mató a toda tu raza fue la que también te salvó a ti y a tu madre. Pero había otra cosa que había llamado la atención de Yamcha. El radar del dragón mostró 2 puntos. Uno de los puntos estaba cerca. Si fuera un hombre de apuestas, diría que la esfera del dragón estaba en la casa de Namekian. La otra bola de dragón estaba en la ciudad cercana. Yamcha se preguntó si este conjunto solo tenía 2 bolas de dragón. O tal vez los demás estaban dentro de un cuerpo vivo, a través del cual el radar del dragón no podría ver. ¿También tienes bolas de dragón en este planeta? Monaito estaba a punto de ir a ayudar a Granola cuando escuchó las palabras de Yamcha y su cuerpo se congeló. ¿Por qué? ¿Estás interesado en tenerlos? El Namekiano tenía la guardia alta. Yamcha volvió a guardar el radar del dragón en su bolsillo para ocultar que en realidad lo estaba poniendo en el inventario. No, aunque me gustaría ver cómo se ven y conocer sus limitaciones. Al ver que el Namekiano no se tranquilizó, Yamcha supo que el anciano era lo suficientemente inteligente como para que si intentaba tácticas coercitivas, se daría cuenta. Nuestras bolas de dragón no pueden otorgar grandes aumentos de poder ya que su creador no tiene la capacidad de desbloquear el potencial de alguien. Si bien las esferas del dragón de Kami no tienen la capacidad de desbloquear el potencial de alguien o dar nuevas formas, eso fue solo hasta que Dende se convirtió en el guardián de la tierra. Las esferas del dragón podrían obtener la capacidad de desbloquear nuevas formas para alguien como Piccolo después de que Dendei las actualice. Entonces ya debes haber usado tus bolas de dragón. Monaito entrecerró los ojos. Tu cuerpo apesta al olor de un dragón que concede deseos. ¿Las bolas de dragón tienen olor? No sabía eso. Además, ¿cómo podría mi cuerpo oler algo así? ¿Son las bolas de dragón en mi inventario? Pero Piccolo no podía olerlos. Ah, ya veo, eso es todo. Yamcha pensó. Sí, pero no para fortalecerme. No creo en tener el poder dado sin motivo. A menos que ya no pudiera seguir el ritmo de Goku y del resto, inmediatamente se convertiría en un Saiyajin. Pero no lo dijo en voz alta. Monaito parecía un Namekiano rígido que creía que las esferas del dragón no deberían usarse por razones egoístas. Los mataré. Granola gritó, recuperando el sentido después de su sorpresa. Todos esos bastardos de Aether. Los mataré a todos. No. Monaito se acercó a Granola y trató de sacarlo de su estupor. Tú eres el que moriría si te concentrarás en la venganza. Granola empujó al viejo Namekiano y miró al cielo con lágrimas en los ojos. Yamcha Karate cortó al adolescente en la nuca, dejándolo inconsciente. Al ver su temperamento, puedo entender por qué decidiste mantenerlo en secreto sobre lo que realmente había sucedido. Este niño estúpido, ¿por qué no puede simplemente olvidar esos pensamientos estúpidos? Derrotar a Frieza es imposible, incluso si de alguna manera lo logró por algún milagro. El padre del tirano, King Kong, y su hermano Cooler lo perseguirían por todos los rincones de la galaxia. El viejo Namekian pareció envejecer una década en minutos. No parece creer en el talento de Granola. Yamcha sería lo mismo si no tuviera su habilidad de observar. ¿Cómo podría un niño al azar en medio de la nada del espacio, cuya raza fue asesinada por los perros falderos de Freezer, derrotar al que podría decirse que era el mortal más talentoso de este universo? Recogiendo a Granola en un paseo a cuestas, Yamcha llevó al joven adolescente de regreso a la cabaña de Namekian. No te preocupes. Yo me ocuparé de Freezer en tu lugar. Solo dame algunos años. Bueno, todo el universo se regocijará si haces eso. Monaito se rió entre dientes, creyendo que era una broma.
Al encontrar un lindo sofá en la sala de estar de la cabaña, Yamcha se sentó y notó un televisor en la esquina de la habitación. Su curiosidad lo retorció por ver cómo era su Garian televisión, pero mantuvo sus necesidades bajo control. Podía comprobar más tarde lo que había en la televisión o si tenían su equivalente de películas extraterrestres para adultos. Como hablábamos antes, las esferas del dragón. En mi planeta, hay 7 de ellos, y pueden conceder cualquier deseo pero con algunas limitaciones. Yamcha explicó con calma. El viejo namekiano entró en otra habitación y trajo una bola de dragón de una estrella del tamaño de una bola de oro. Tengo la esfera del dragón de una estrella, y la otra está en algún lugar del planeta. Aunque no sé dónde. Esperar. ¿Otra bola de dragón? ¿Solo otro? Yamcha se humedeció los labios cuando su corazón comenzó a latir como un tambor. Tenía 1000 preguntas. Pero no quería hacer el ridículo. También hay algunas limitaciones para tus bolas de dragón, ¿verdad? Bueno, se podría decir que es bastante difícil encontrarlos cuando se usan. Además, los grandes deseos tienen cierto grado de sacrificio. Monaito se sentó y le entregó la esfera del dragón de una estrella a Yamcha. Este último miró fijamente al anciano namekiano, que tenía una mirada ilegible en su rostro. ¿Era esto algún tipo de prueba? Yamcha le devolvió la esfera del dragón a su creador. ¿Encontrarlos es difícil? Si los encuentras, ¿podrías volver a usar un deseo de inmediato? Obviamente, el viejo namekiano miró la esfera del dragón de una estrella con una mirada triste. Aunque hay otra regla tácita entre nuestros antepasados. Nunca uses las bolas de dragón para deseos egoístas. Nunca supe por qué dijeron eso. Para decir que no sentía curiosidad por la historia de los namekianos, Yamcha simplemente se estaría mintiendo a sí mismo. Por todas las derogaciones, los namekianos deberían haber sido la raza más fuerte. Viven pacíficamente en Namek, por lo que puede que ahora no haya una razón, pero en el pasado, tenían super namekians y personas como Lord Sloop. Algo debe haber sucedido en el pasado que hizo que los namekianos tuvieran miedo de usar sus propias creaciones, o tal vez hubo algún tipo de inconveniente. Las bolas de dragón en este planeta eran muy diferentes a las de la Tierra. Yamcha sabía que la siguiente pregunta haría que Monaito fuera cauteloso con él, pero aún así preguntó. Si tuviera que desear convertirme en el más fuerte del universo, ¿qué pasaría? Monaito frunció el ceño ante la pregunta. Pero no parecía tan infeliz como Yamcha pensó que sería. El dragón haría todo lo posible para cumplir tu deseo, probablemente haciendo algo como sacar todo el potencial latente dentro de ti, haciéndote lo más fuerte que puedas ser. Aunque la fuerza de eso estaría limitada por tu potencial latente. También sería matarte tratando de hacer eso. Dado que un deseo tan grande requeriría una enorme cantidad de sacrificio. Yamcha se quedó allí, congelado, con una pequeña sonrisa en su rostro. Estaba asombrado, a excepción de las Super Dragon Balls, había pensado que no había otras bolas de dragón que pudieran aumentar exponencialmente el poder de alguien. Por supuesto, él no usaría tal cosa ya que el inconveniente no parecía valer la pena. Con lo incierta que era la realidad de su muerte, Yamcha no quería morir pronto, o nunca. Preferiría convertirse en un dios de la destrucción y disfrutar de millones de años navegando por el universo 7. ¿A dónde vas? Preguntó Monaito. Yamcha no necesitaba usar Observe para saber que el viejo Namekain estaba preocupado de que saldría a buscar la otra Dragon Ball. Para visitar a estos Éters, Yamcha se agachó y tocó la frente de Granola. Lo que inmediatamente le dio acceso a los recuerdos del adolescente. A Yamcha no le importaba mucho lo que sabía el joven. Estaba saltándose la mayoría de los recuerdos hasta que llegó a uno donde mostraba un asteroide. Así que ahí es donde está la base de Éter. Yamcha salió por la puerta, creando una barrera a su alrededor antes de partir de nuevo al espacio. El espacio era hermoso. Había planetas verdes, grises y rojos. Algunas extrañas rocas espaciales y lo que supuso era una estatua de un extraterrestre desnudo flotando en el espacio. No era tan rápido como una nave espacial volando por el espacio. Pero Yamcha fue lo suficientemente rápido para encontrar la base de Éter en media hora. Su base era un objeto parecido a un castillo árabe construido sobre un asteroide. Con una abertura en el medio del asteroide cuya función Yamcha solo podía adivinar era una pista de aterrizaje. Se construyeron un par de cañones alrededor del asteroide, pero no lo suficiente como para frustrar a cualquier enemigo real. Esto dejó en claro que los dueños de este lugar no creían que necesitaran armas como esa. Yamcha voló hacia la entrada y canceló su barrera. Se preguntó cómo mantenían el oxígeno alrededor de un asteroide. Pueden ser cabrones, pero su base es genial.
Caminando alrededor, no había guardias a la vista. Yamcha siguió el pasillo principal, que parecía conducir a algún lugar importante. ¿Quién eres tú? Una voz vino desde arriba. Era un hombre gordo con labios azules y sin cejas. Tenía círculos oscuros cian debajo de los ojos, pelo corto de color púrpura y orejas puntiagudas. El hombre vestía una amplia chaqueta roja, brazaletes de colores similares y pantalones blancos. Petróleo, LVL 129 nivel de potencia. 20,000. ¿Entonces eres un éter? Bueno, tengo que matar a un par de ustedes. Yamcha lo miró con calma como si hablara del clima. Oil frunció el ceño, sus fosas nasales dilatadas. El alienígena gordo se abalanzó sobre Yamcha, y fue rápido para su tamaño. Pero Yamcha fue más rápido. Le dio una patada al alienígena en la barbilla. El aceite se estrelló contra la pared y se desplomó. Los ojos del gran alienígena comenzaron a temblar antes de que su mirada se hiciera más aguda. Te felicito por tu valentía, al menos, Yamcha señaló con la palma de su mano a Oil y se preparó para borrar al hombre de la existencia. Pero tuvo que detenerse cuando se agachó, y un movimiento de garras hechas de ki pasó por encima. Si no me hubiera movido, ese ataque me habría decapitado. Yamcha elogió su crueldad. Con todos los alienígenas con los que había luchado hasta ahora, la mayoría estaban obsesionados con los niveles de poder y eran arrogantes. Maldita sea, maldijo el nuevo atacante. Era una niña con cabello morado, lápiz labial morado más oscuro, piel azul claro, ojos azul oscuro y orejas puntiagudas. Petróleo, ten cuidado, no hice ningún sonido, pero este tipo reaccionó como si tuviera ojos detrás de la cabeza. Maki, LVL 137 nivel de potencia. 23,000. Ojos detrás de mi cabeza. Eso es un poco exagerado, pequeña señorita. Yamcha sabía que era mucho mayor de lo que parecía, más de 50 años. Pero la edad era un tema delicado para la mayoría de las mujeres, así que decidió no mencionarlo. Los mataría, pero eso no significaba que tuviera que ser un imbécil al respecto. Además, te sugiero que hagas todo lo posible. De lo contrario, no tienes ninguna posibilidad de ganar contra mí. Yamcha no había tenido que usar todo su poder desde que terminó el entrenamiento de gravedad, y quería flexionar sus músculos un poco y acostumbrarse al poder de pelear con alguien de su nivel o preferiblemente más fuerte. Maki, retrocede. Este tipo es peligroso. Oil se colocó frente a él y cargó, creando una fina niebla de ki a su alrededor. Ya era grande, pero se hizo más grande, con su masa muscular aumentando enormemente, sus ojos en blanco, sus dientes incisivos creciendo hasta convertirse en colmillos y cuernos colgando de sus sienes. La chica alienígena retrocedió con cautela y se escondió de la vista de su hermano, lo que le mostró a Yamcha que probablemente no podría distinguir a un amigo de un enemigo en S10. Nivel de potencia. 20,000, 160,000. Ese es un buen impulso de poder que tienes allí, silbó Yamcha. Estaba impresionado. Con un aumento de potencia de 8x, el tipo había pasado de ser un matorral a representar un peligro. Aunque Yamcha también notó que había muchos problemas con la forma, el ki se movía erráticamente dentro de sus cuerpos, y dudaba que pudieran formar rayos de ki en este estado. Es como una imitación y una versión más débil de la forma del gran simio del Saiyajin. Yamcha concluyó. Arrrr. El hombre cargó como una bestia. Su cuerpo se había hecho más grande, pero su velocidad también había aumentado. En un abrir y cerrar de ojos, el furioso puño de Oil estaba frente a Yamcha. Apenas tuvo tiempo suficiente para inclinar la cabeza hacia un lado y esquivar el ataque. Incluso entonces, su mejilla estaba rozada. Yamcha concentró todo el ki de su cuerpo a su palma, dándole a Oil un golpe en el vientre. El alienígena bestial salió volando y se estrelló contra una de las paredes. Se levantó casi de inmediato ya que la diferencia entre el poder de Yamcha y el suyo era tal que los ataques normales no funcionarían. Oil intentó caminar, pero su cuerpo se dobló y cayó al suelo, tosiendo sangre. Si bien exteriormente, podría verse bien, sus órganos internos no estaban tan bien después del golpe que les dio Yamcha. Estas eran las artes marciales de ataque de puntos de presión de Tao, y Yamcha no había estado seguro de que también funcionaría contra un alienígena berserker. Lo hizo mucho mejor de lo que esperaba. Si Oil tuviera algo de sentido común, no habría expuesto sus signos vitales tan fácilmente. Un método que libera un punto de restricción en el cerebro que le permite al usuario adquirir la fuerza de sus instintos hereditarios, explicó Yamcha en voz alta. El grito de sorpresa de la chica fue suficiente para confirmar su teoría.
Mientras que los Saiyajin necesitaban la luna para usar una técnica similar, y sus grandes cuerpos eran blancos fáciles, Yamcha no pensó que hubiera sido capaz de presionar para atacar cualquiera de los órganos gigantes de los Saiyajin cuando estaban en su forma de gran simio. Además, la otra chica está dejando que su toma de decisiones sea gobernada por el miedo. Si ella me hubiera atacado cuando estaba golpeando los puntos de presión de su hermano, lo quisiera o no, me habría dejado indefenso por un segundo. Desde que llegó al espacio, Yamcha había visto poderes impresionantes con los que los terrícolas nunca podrían soñar. Pero todos los alienígenas que vio hasta ahora tenían artes marciales basura y habilidades de lucha. Tal vez eso es lo que sucedió cuando los tenía concentrándose más en los números y los niveles de poder. Sorprendentemente, Oil se levantó y caminó 2 pasos más hacia él antes de que Yamcha apareciera frente a él y le diera un codazo en la garganta del hombre, dejándolo inconsciente. La diferencia en el nivel de poder había sido enorme, pero un oponente sin sentido era más fácil de manejar que alguien del mismo nivel pero con la mente clara. Deseo. Yamcha activó su barrera por instinto, pero incluso entonces, ya era demasiado tarde, ya que Maki, en un modo enloquecido, cortó sus garras ki en su pecho, cortando su barrera y sus costillas de un solo golpe. Mierda, saltó Yamcha hacia atrás, pero Maki lo persiguió como un perro rabioso. Ella golpeó, y él bloqueó y se rompió el brazo. El hueso sobresalía de su brazo, y la sensación de dolor subió por su brazo, pero Yamcha no dejó que el dolor lo distrajera. Su otra mano vino con las garras de ki y casi le arrancó el brazo. ¿Por qué no han aparecido los otros 2 hermanos a pesar de que hemos causado un gran alboroto? Yamcha pensó, enderezando su oso y comiendo un senzubean. Oye, ¿te importaría decirme dónde están el resto de tus hermanos? Gaar. La respuesta que obtuvo fue un rugido enojado que pertenecía a un gato que quería arrancarle la cara. La batalla se hizo más intensa a medida que continuaba, y aunque rara vez tomaba la delantera durante la pelea, Yamcha estaba aprendiendo a controlar su poder. Sus estadísticas físicas también estaban aumentando rápidamente como si toda la fatiga en sus músculos que había acumulado en la cámara de gravedad se hubiera liberado. Yamcha no tardó mucho en tomar la ventaja solo en técnica. Golpeó un punto de presión en su hombro y dislocó la extremidad, inutilizando el brazo. Normalmente, cualquier persona con conocimientos básicos y poder habría podido volver a colocar el hombro en su lugar, pero ella no estaba en la mentalidad adecuada para hacerlo. Pero lo molesto de tratar con berserkers es que no dudan incluso después de una lesión horrible, que habría causado que una persona normalmente racional se congelara. Yamcha sufrió un rayo en la boca a quemarropa de la loca Maki. Atravesó el asteroide y salió por el otro lado. Maki la persiguió como una leona a punto de comerse a su presa debilitada. Al ver la cerveza cargar con tanto gusto, Yamcha mantuvo los ojos bien abiertos. Cuando ella estuvo casi a la distancia de un brazo, él usó una habilidad mágica que no había tenido que usar en mucho tiempo. Materialización mágica. Una lanza apareció en las manos de Yamcha, y Maki no pudo detener su impulso y se clavó directamente en su estómago. Granola abrió los ojos aturdido. Lo último que recordaba antes de que todo se oscureciera era la ira. Ya no sentía nada de eso, y en su lugar la derrota impregnaba su cuerpo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida? Había ayudado a los Eaters porque eran uno de los mejores grupos de información y esperaba que, entrenando duro, algún día tuviera la oportunidad de matar a Frieza. Pero no solo los Eaters estaban trabajando con Freezer. También vendieron su planeta y mataron a su madre. Eso se sintió como si hubiera una daga clavada directamente en su corazón. Granola había trabajado con los asesinos de su madre. Quería vomitar solo de pensarlo. Mantente alejado. De repente, la voz de Monaito resonó desde fuera de la cabaña. Él no está aquí. Cállate, viejo. Sé dónde está el mocoso. No estoy aquí para preguntar nada más que simplemente averiguar por qué no estuvo en la reunión de hoy. Estábamos bastante preocupados por él, dijo una repugnante voz familiar. Era el Ek, el líder de los Ether, mientras se burlaba de lo más cercano que Granola tenía a una familia. Granola empujó su cuerpo hacia arriba y caminó hacia la puerta. Con su ojo derecho, podía ver a través de las debilidades de cualquier cosa dentro de su visión. Vio que el Ek estaba lleno de debilidades, pero Gas, el Ether más joven a su lado, apenas tenía aberturas. Si bien el Ek era el líder entre sus hermanos, también era el más débil. Gas era el más joven pero el más fuerte y un genio de la lucha de la familia Ether. Granola había peleado contra Gas un par de veces y había perdido en 2 películas o menos cada vez. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?
Granola preguntó, poniendo una fuerte fachada, tratando de mantener la calma. Pero tan pronto como vio la cara sonriente y arrogante de Elec, Granola perdió el control. Sabiendo que este era el hombre que había matado a su madre. Sin embargo, tuvo el descaro de sonreírle en la cara. Granola sintió que su ojo derecho casi ardía cuando tomó aquí en la punta de sus dedos y le disparó a Elec sin dudarlo un segundo. Todo el odio y la desesperación que había estado sintiendo se juntaron en uno. El rayo del dedo meñique fue más rápido que cualquier ataque que hubiera disparado. GRRLK. Lo que fuera que Elec estaba a punto de decir quedó interrumpido cuando el rayo de Granola atravesó su garganta. Atravesando la piel azul claro del hombre como si estuviera hecha de pastel. Los ojos del hombre se abrieron, e incluso Granola, el atacante mismo, se sorprendió. Nunca había pensado que Gas no sería capaz de reaccionar ante algo como esto. El genio de la lucha Ether siempre pareció tan infalible. Tal vez Gas tampoco esperó el ataque. Granola estaba feliz. Había vengado la muerte de su madre. Ahora no importaba lo que le pasara. Podía morir feliz sabiendo que se había tomado al menos una pequeña venganza. Pero antes de que Granola pudiera siquiera pensar claramente en lo que había sucedido, antes de que pudiera respirar profundamente después de matar a Elec, una mano vino y se cerró alrededor de su garganta, empujándolo y chocando contra la choza de Monaito, convirtiendo la casa en pedazos mientras carga una explosión de ki y golpea a Granola a quemarropa. Pero Granola vio a través del punto débil del rayo cargado apresuradamente y envió un rayo desde su dedo para perforar el rayo e hizo que explotara en la mano de Gas. Eso fue suficiente para hacer que el joven Ether tropezara un poco, y Granola lo pateó y lo estrelló contra el acantilado. Monaito. Granola llamó a la única familia que le quedaba. Salir, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Gas salió y le dio un codazo devastador en la barbilla. Se desmayó por un segundo debido al poder detrás del golpe. El mundo de Granola giraba y giraba. La próxima vez que recuperó el sentido, se estrelló contra lo que parecían ser enormes edificios de apartamentos y vio que ahora estaba en la zona residencial donde vivían los Sugarians. La mitad de la ciudad estaba envuelta en llamas, mientras el gas seguía disparando rayos como un loco. Los Sugarianos gritaron aterrorizados. Pero nada de la muerte preocupó a Granola, ya que con su ojo derecho, aún estando tan lejos, vio que Monaito había caído al suelo, un agujero del tamaño de un fuste atravesando el estómago del Namekiano. Una lágrima rodó por su mejilla. En esa misma colina donde Granola pasó un tiempo observando las ruinas de su pueblo fue donde murió la última conexión con esa vida. Maldición. Las lágrimas rodaron por el rostro de Granbola. Intentó golpear a Gas, pero fue en vano, ya que el joven Ether lo agarró del brazo y con un movimiento giratorio giró el brazo y le dio un rodillazo en el codo. Crujido. Se escuchó un sonido enfermizo del hueso rompiéndose, y Granola gritó de dolor. Yamcha debía sentido lo que estaba pasando y estaba en medio del espacio cuando supo que llegaría tarde. Aunque usó todas las habilidades que tenía, desde las habilidades de impulso hasta la habilidad de vuelo, que mejoró inmensamente su velocidad de vuelo, todavía no podía llegar al planeta lo suficientemente rápido. Cuando llegó, la mitad de la ciudad en la que él y Bulma se habían estado quedando estaba destruida. Un par de montañas fueron arrasadas, y sintió que Granola y otro tipo peleaban. Yamcha apretó la mano con ira. No podía estar en todas partes a la vez. ¿Fue esto una coincidencia o un ataque premeditado para que se fuera? Por lo que Yamcha pudo decir, este era el primero. De lo contrario, los Ether lo habrían tenido más fácil si lo hubieran atacado juntos. No dejar atrás a sus hermanos para que mueran. Llegó al lado de Monaito, quien tenía un hilillo en el pecho, probablemente atravesado por alguien más fuerte. La sangre se estaba filtrando del viejo Namekian, y Yamcha rápidamente sacó un Senzubean. La herida se cerró tan pronto como el anciano la masticó, y sus ojos se abrieron como platos. Todavía había pánico en su mirada. Granola. Monaito gritó en pánico. Mirando a su alrededor, agarró a Yamcha por la camisa. ¿Dónde está? Pero tan pronto como lo hizo, los ojos del anciano Namekiano se encontraron con los de Yamcha, e inmediatamente retrocedió. Sabiendo que Yamcha no era el responsable aquí. Perdón. No te preocupes por eso, dijo Yamcha mientras se concentraba en su Kisenshin y trataba de encontrar a Bulma. Su bajo nivel de poder se había mezclado con los otros Sugarianos, por lo que era difícil de precisar. Con cada segundo que pasaba, Yamcha sintió que su corazón latía constantemente. Estaba en un extraño estado de pánico y absoluta calma.
A diferencia de los monstruos de este mundo, solo las secuelas habrían sido suficientes para matarla, susurraron los oscuros pensamientos en el fondo de su mente. Necesito estar tranquilo. En estas situaciones, el pánico empeora esto. Si ocurriera lo peor, podría revivirla con las esferas del dragón. Una docena de segundos después. Sintió una firma familiar y, en un instante, los músculos de sus piernas se tensaron. Se agachó y el suelo rocoso se agrietó bajo la presión. Estaba en una colina empinada como una montaña con una buena vista de la ciudad. Con su estadística de alta percepción, la vista de Yamcha era mejor que la de la mayoría de los humanos. Finalmente, vio un mechón de cabello verde. Ahí tienes. Deseo. En un instante, más rápido de lo que nunca se había movido, Yamcha estaba al lado de Bulma. Sus pies resbalaron hasta el suelo y cortaron el suelo rocoso para detener su velocidad. Estaba inconsciente y una de sus piernas fue aplastada bajo una enorme roca. Respiró aliviado y sacó un Senzubean. El deseo que había pedido hace años todavía era útil hasta el día de hoy. Empujó fácilmente la roca que estaba aplastando su pierna. Uf, se despertó y abrió débilmente los ojos. Yamcha contempló si un frijol Senzu podría desarrollar extremidades o si sanaría una nueva pierna si cortaba la destrozada. No estaba exactamente seguro de esto. Si un frijol Senzu podía hacer crecer extremidades, ¿por qué Gohan del futuro no lo usó? Pero durante el ataque androide, en la historia original, Androide 20 había atravesado el pecho del Yamcha original, y un Senzubean lo había curado. Entonces Senzubeans debería poder curar órganos. Sacudió la cabeza y su corazón volvió a latir normalmente cuando Gammersmind hizo pleno efecto. Recogió a Bulma en un carruaje de princesa y creó una barrera a su alrededor para que la resistencia del aire no tocara sus cuerpos. Apareció junto a Monaito. De su texto de observar, el viejo Nabetiam tenía una asombrosa habilidad de curación. Curada. Yamcha voló hacia donde estaba ocurriendo la batalla principal. No tomó mucho tiempo encontrar el lugar, y había un Granola ensangrentado tirado en el suelo, con las extremidades rotas y las piernas destrozadas. Gas lo estaba golpeando como un saco de boxeo, y con tal ferocidad que cada golpe fue lanzado para crear más dolor a la víctima. Yamcha intervino dándole un rodillazo a Gas en la cabeza. El cuerpo del alienígena salió volando como un muñeco de trapo, chocando contra una montaña y creando ondas en el espacio a su alrededor. Lanzó un Senzubean en la boca de Granola cuando estaba medio muerto y luego fue a atacar a Gas. Yamcha no estaba del mejor humor. No le gustaba cuando sucedían cosas como esta. El niño alienígena se encendió, destruyendo todo a su alrededor mientras sus músculos se hinchaban un poco. Estaba usando la mitad de la forma enloquecida que estaban usando sus hermanos. Se encontraron en el medio e intercambiaron una docena de golpes. Yamcha fue disparado en la cara con un rayo de ki, aplastándolo con fuerza contra el suelo. Meciendo su cráneo, más explosiones vinieron después de eso. Erupción solar. El cuerpo de Yamcha brilló intensamente, cegando a su oponente y permitiéndole golpear a Gas en la nariz, enviando al éter a volar. Gracias por despertarme, Yamcha hizo crujir su cuello. Ahora tengo la mente despejada otra vez. Con lo enojado que estaba, ya podría haberme convertido en Super Saiyan. Pensó en broma. Yo no soy el personaje principal aquí. La ira solo debilita a alguien en una pelea. Por supuesto, estas reglas no se aplican a los Saiyajin. Yamcha. 300.000, todas las mejoras de habilidad. Gas. 312.500, medio loco. Gas, LVL 394 nivel de potencia. 312,500. Él es el músculo de la familia Éter y un genio en la lucha. Su familia esperaba que algún día se volviera lo suficientemente fuerte como para derrotar a Freezer. Es el más joven y más fuerte de la familia Éter y maneja la mayoría de las formas de destrucción que necesitan. Yamcha vio la diferencia de poder y usó Supernatural Body Control, una habilidad que había evolucionado del Pump Up de Roshi. Controló cada fibra muscular de su cuerpo para girar alrededor de los huesos para una mejor protección y dificultar la dislocación de sus huesos. Las venas de su cuerpo también se movieron a posiciones más seguras, y también se eliminaron los limitadores de su cerebro. La combinación de eso con Ki Enhancement llevó su aumento de poder al 300%. Gas y Yamcha se miraron a los ojos y no dijeron nada al principio, como si el mundo se hubiera detenido. Podrías cortar la tensión con un cuchillo. En el segundo siguiente, se movieron, y el mundo aún no había alcanzado su velocidad.
En el show de Dragon Ball Z, Yamcha siempre admiró cómo los luchadores desaparecían de la toma, dando a la animación la ilusión de velocidad. Eso no fue exactamente lo que sucedió aquí. A medida que Yamcha fue más rápido, el mundo a su alrededor se desaceleró hasta casi detenerse. Solo él y Gas eran los que se movían en este mundo. Incluso el aire pareció reaccionar un paso demasiado tarde a sus ataques. Como un rayo cuando ves por primera vez el relámpago antes del boom. Usando su experiencia en la Tierra, Yamcha tenía la ventaja inicialmente, a pesar de tener un nivel de poder más bajo. Sus golpes aterrizaron más, y su distancia en el poder no fue suficiente para que ninguno de ellos saliera ileso del golpe del otro. Pero mientras luchaban, Yamcha comenzó a perder la ventaja a medida que los movimientos de Gas se volvían más precisos y mejores. Se siente como si estuviera aprendiendo de mí. Yamcha pensó, esquivando un puñetazo dirigido a su estómago, solo para sufrir un codazo en la cara. No iba a dejar que ese golpe quedara sin respuesta, por lo que Yamcha desgarró el codo de su cara con una mano mientras que con la otra disparó un ki a quemarropa a su oponente, creando cierta distancia. ¿Eres bueno? Gas se frotó la nariz ensangrentada. Es posible que la explosión de ki no se haya cargado, pero no había sido débil. Por lo general, cuando peleo, mis enemigos se sorprenden y se vuelven irracionales a medida que me acostumbro a sus movimientos. Pero tú también te vuelves mejor. Me pregunto cuál de nosotros es el genio más fuerte. Yamcha sintió que su oponente había entendido mal algo aquí. No estaba mejorando, solo se estaba acostumbrando a pelear contra un oponente a este nivel sin que la gravedad de 150x lo aplastara. Tú tampoco eres malo, chico. Tengo más de 40 años. Si nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias, podríamos haber sido amigos. Yamcha ignoró la edad. No, no lo haríamos. Pareces el tipo de persona que se burla de sus amigos, dijo Gas mientras su cuerpo se agrandaba, con músculos sobresaliendo. El joven de la misión se volvió bastante hablador cuanto más se acercaba al modo frenético. Eso es lo mejor de las amistades. ¿Sois amigos si no insultáis a alguien al menos una vez al día? Yamcha replicó. Pero su pregunta quedó sin respuesta ya que los ojos de Gas se habían vuelto blancos y había entrado en su modo de ira. Había suficiente poder dentro de Gas para que él volara un pequeño país con solo encenderlo. Esto era el equivalente a casi 1.000.000 de niveles de potencia, que era ridículamente fuerte. Odio los formularios que otorgan multiplicadores. Son como códigos de trucos. Yamcha se quejó en su mente. Pero a la realidad nunca le gustaron los quejosos, ya que Gas lo golpeó en la cara y aplastó su cuerpo contra el suelo. Agarró la mano de Yamcha y lo arrojó a una formación rocosa lejana, con su cuerpo de muñeco de trapo aplastando a una docena de ellos antes de detenerse. Yamcha tocó su mandíbula e hizo una mueca. Estaba dislocado. Con un estallido desgarrador, apretó la mandíbula y se levantó. Ni siquiera pude reaccionar. Esta fue la diferencia entre 300.000 y 1.000.000 en niveles de potencia. Cuando Yamcha se levantó, la sombra de Gas ya se había posado detrás de él. Apenas se detuvo de ser dividido en dos cuando saltó hacia atrás, pero el lado derecho de su pecho todavía estaba hecho pedazos. Estaba agradecido por Gamers Body durante batallas brutales como estas. Una lesión como esta lo habría incapacitado o incluso matado. Gracia. El Gas apuntaba a desgarrar la garganta de Yamcha. Pero este último no iba a darse por vencido tan fácilmente y contó las muchas artes marciales que había aprendido, que ahora eran habilidades en su página de estado. Yamcha detuvo el brazo de Gas dándole al furioso bruto una patada en la mano, lo que provocó que levantara la mano. Luego golpeó a Gas en la cara, pero fue ineficaz. Drunken Fist es un no-go, entonces. Pero Yamcha no terminó con esto, ya que el ki a su alrededor se transformó en lobos. Las bestias ki, a las que Magi les dio sensibilidad, mordieron el cuerpo de Gas y comenzaron a explotar una por una. Sin embargo, para Gas, eso no era más que una distracción mientras caminaba hacia Yamcha con pasos lentos y una sonrisa sádica en su rostro. ¿Sabes? Cuando entrenaba en la cámara de gravedad, me di cuenta de que ese entrenamiento no era demasiado eficiente para mí. Al menos no tan eficientemente como lo fue con los Saiyajin. Me puse un poco celoso. No te mentiré sobre eso. Pero durante ese tiempo, durante un mes entero mientras rompía mi cuerpo sin descanso, llegué a una simple conclusión. Soy un humano, no un Saiyajin. Entonces, ¿por qué debería pelear como ellos? Yamcha no había usado tales tácticas contra alguien. En su forma enfurecida, Gas ni siquiera parecía entender lo que decía Yamcha. A este último no le importaba que le prestaran atención.
En una fracción de segundo, Gas estaba frente a él y estaba listo para hacer lo que mejor sabía hacer: darle un puñetazo en la cara. Pero a medida que el ataque se acercaba, las manos de Yamcha se levantaron. La magia salió volando y un grueso escudo de acero se formó frente a él. Yamcha estaba un poco nervioso. El estilo de lucha que imaginó en su mente era completamente teórico. Nunca lo había usado en una pelea. Si esto no funcionaba, entonces no tenía exactamente un nuevo plan sobre cómo lidiar con esto. No había mucho que uno pudiera hacer en este mundo contra alguien con poder absoluto. El puño de Gas se encontró con el escudo de metal de Yamcha. Sonido metálico seco. Se escuchó un sonido parecido a una campana, y las piernas de Yamcha se doblaron un poco, pero se mantuvo firme. Usando Solid Swimming, su mano se movió directamente a través del escudo, que se onduló como el agua. Agarró el cabello de Gas y tiró de él. Mientras que el brazo de Yamcha podía atravesar el escudo, la cabeza de Gas no podía. Sonido metálico. La cabeza de Gas golpeó el escudo y grunó. Pero Yamcha no se detuvo allí, ya que le dio una patada a su oponente y lo hizo retroceder. Supongo que en tu forma enfurecida, y probablemente ni siquiera puedas oírme. Esta es la primera vez que creo que hablo durante una pelea seria. Donde la vida o la muerte están en juego. Yamcha degló. Su cuerpo estaba suelto y no tan apretado como de costumbre. Para un extraño, parecería que su cuerpo quedó desprotegido. Ya no había defensas. Un golpe sólido de Gas acabaría con su vida. Yamcha conocía los riesgos, el viento se sentía suave en su piel y podía saborear la sangre en su boca. Había un zumbido en sus oídos y olió el polvo. También vio que los músculos de Gas se tensaban y corrían hacia él a velocidades que Yamcha no podía seguir. ¿Cómo derrotas a alguien que es abrumadoramente más fuerte, más rápido y más duradero que tú? La respuesta en una pelea callejera y niveles de destrucción de planetas fue la misma. Si quieres ganar contra oponentes más fuertes, siempre juegas sucio. El ki de Yamcha se retorció de manera errática y comenzó a crujir como un rayo antes de formar un escudo a su alrededor que Gas golpeó. El rayo se deslizó por el brazo y el cuerpo de Gas, paralizándolo por una fracción de segundo. Thunder Shock Surprise. Pero esa fracción de segundo fue todo lo que Yamcha necesitaba. Espadas, lanzas, hoces, guadañas, lanzas de 3 puntas, machetes, estoques y tantas armas que incluso Yamcha no sabía el nombre aparecieron a su alrededor. Cada uno fue creado con su poder mágico y luego mejorado por Ki, mientras perforaban el cuerpo temporalmente paralizado de Gas como un puercoespín. Materialización mágica. Esta no era una habilidad mágica que había aprendido de Kami. Pero una habilidad llamada creación de alfombras voladoras, cuyo nivel máximo era 5, evolucionó y Yamcha la había elegido del árbol de habilidades en ese momento. Agua. Gas rugió desafiante. Aunque muchas armas atravesaron su cuerpo, Yamcha no había tenido el poder de perforar demasiado profundo. Gas estalló hacia él, listo para llover ataques sobre él. Incluso sabiendo que si uno de esos aterrizaba, estaría muerto, Yamcha tenía una mirada fría en su rostro. No había emoción, ni miedo, solo pura capacidad de cálculo. Ya no miraba esto como alguien que estaba luchando hasta la muerte. Yamcha lo miraba desde la perspectiva de un jugador. Incluso si pierdes un personaje, ¿por qué preocuparte? Esta fue una especie de autohipnotización para que no le importaran las preocupaciones que lo rodeaban. Yamcha creó una capa roja frente a él usando materialización mágica. Gas estaba furioso y ni siquiera se detuvo a pensar que esto podría ser una trampa. Cargó directamente contra la capa roja e hizo que durante un segundo cubriera la suya. Incluso la vista. Gas se bajó la capa y miró hacia arriba. Yamcha estaba allí con 2 dagas en la mano y apuñaló a ambos en los ojos de Gas. ¡Ah! Un aullido de dolor parecido a una bestia escapó de la garganta de Gas. Trató de agarrar los cuchillos que ahora estaban en sus ojos. Yamcha se arriesgó, creó otra espada para sí mismo y usó ese control ki que había practicado durante años. Algo que perfeccionó todos los días. Formó un brillo de nitidez alrededor de la espada y la blandió. Cortar el brazo de Gas fue como cortar carne dura. Pero al final, un brazo cayó al suelo. Los mejores rugidos de Gas se hicieron más fuertes mientras galopaba hacia su oponente como un toro sin sentido. Yamcha no había podido ver a Gas moverse en mucho tiempo. Pero eso no importaba mucho, ya que los ataques de Gas se habían vuelto sencillos, una carga básica, un puñetazo. Las piernas no se usaban para patear, sino solo para correr. Incluso un hombre ciego podría decir que el alienígena estaba luchando por puro instinto primario.
Creando un arma de 4 puntas formando una formación cuadrada afilada con sus puntas, Yamcha apuntó hacia adelante. Los oponentes sin sentido son siempre los más fáciles de manejar. Si te hubieras quedado en tu etapa medio loca, habrías tenido una mejor oportunidad. El gas ya estaba demasiado cerca cuando se creó el arma. No era el poder de Yamcha sino el propio gas cuando se apuñaló a sí mismo a través del arma de su oponente. Una punta apuñaló donde estaba su corazón, otra donde estaba su riñón, la otra donde el otro riñón, y la última punta apuñaló en el lado derecho de su pecho. Además de todas las armas que inicialmente lo habían apuñalado. Hacer que Gas parezca un puercoespín con cuchillas. No todos tenían un cuerpo de jugador como Yamcha, y las lesiones se habían acumulado lentamente. El cuerpo de Gas comenzó a desinflarse y lentamente volvió a su forma joven. El joven Éter miró a Yamcha a los ojos, y había odio y desesperación, pero también una dosis de respeto. Aunque ambos eran enemigos, eso no significaba que Yamcha no respetara el poder de Gas o que Éter no respetara la capacidad de Yamcha para luchar contra ese poder con pura técnica. ¿Cómo puedes ganar cuando hay una brecha tan grande entre nosotros? ¿Fue por venganza? Gas preguntó, su voz superficial. Estuvo cerca de la muerte. No peleo por tonterías como esa. En lo que más me concentro durante una pelea es en la victoria. Cualquier otro pensamiento es inútil. Yamcha respondió con sinceridad. Gas tenía una sonrisa en su rostro, pero Yamcha no estaba seguro si el Éter había escuchado sus palabras antes de morir. Has matado. Gas, nivel 394. Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de nivel. Una cadena interminable de notificaciones de subir de nivel llenó la vista de Yamcha. LVL 131, 198. Había obtenido 67 niveles en una muerte. ¿No se supone que los juegos de rol son niveles de molienda? Matar tiranos es realmente lo mejor.